A continuación conoceremos a Ignacio La Clériga, un comunicador que lleva años desarrollándose dentro de esta profesión. Nos hablará un poco de la ética profesional y cómo ésta se interrelaciona con la comunicación, cómo estas dos disciplinas se unen para enfrentarse a un contexto tan complejo como lo es el guatemalteco, que a su vez modifica la dinámica de la comunicación dentro del país. Mi nombre es Ignacio La Clériga, soy español, tengo 45 años, hice mis estudios de comunicación en la Universidad Pública del País Vasco, en España, y allí trabajé como periodista en Antena 3, Canal Plus, El Heraldo Aragón y Diario 16, entre otros medios, además de Onda Cero en radio también. Hice un poco de todo en los tres medios. Fundamentalmente como comunicador, mi medio que más me ha atraído es la televisión, pero casi siempre he terminado trabajando en prensa y en radio como pasos alternativos, y la verdad es que me gustan todos igualmente. Cuando llegué a Guatemala, alrededor del año 2000, también empecé a trabajar, en esta vez un poco, también venía como profesor a la Universidad Francisco Marroquín de Quetzaltenango, y ahí empecé también a trabajar en radio, en TGQ, en Sela, en prensa, luego en Prensa Libre aquí en la capital, en televisión con el programa Libre Encuentro, que salía emitido en Canal 3 y en Guatevisión, y luego seguí mi trayectoria como profesor, siendo profesor en la Universidad Landívar y en la Universidad del Valle de Guatemala. A la vez me empecé a especializar en comunicación organizacional, haciendo una maestría en la Universidad Landívar en gestión de la comunicación estratégica y la imagen institucional, y me desempeñé como comunicador y asesor de comunicación estratégica en la reforma policial, el Consejo Nacional de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones tanto privadas como públicas. Y hasta aquí. Pues llevo ejerciendo como comunicador 20 años y exactamente tengo unos principios éticos adquiridos a lo largo de la profesión, pero particularmente un código ético concreto. No he tenido acceso he tenido a manuales de los diferentes medios de comunicación donde he trabajado, o a documentos sobre ética, más o menos eso. Pues dos áreas de forma experimental. Una, pues normalmente es la investigación a nivel de trabajo de campo. Por un lado, investigación periodística, que va desde las entrevistas hasta las investigaciones para los programas de televisión que realizaba, y por otro lado la investigación académica, que van desde áreas como investigaciones sobre radios comunitarias, investigaciones sobre cuestiones de comunidad y comunicación, y luego en cuestión de cómo funcionan las empresas y las organizaciones dentro de diferentes áreas, sobre todo en el área de seguridad también he realizado mucha investigación. Pues una de las áreas que más me atraen a nivel de comunicación y a nivel de comunicación dentro de las organizaciones es lo que se llama comunicación interna de la organización o de las instituciones, y desde el punto de vista del desarrollo de los talentos humanos, las competencias laborales, el trabajo en equipo, las relaciones humanas que todo esto implica. Y también me gusta mucho cómo las nuevas tecnologías, si dijéramos por otra área, pueden ayudar a todas estas cosas. Estoy muy interesado en la medida de lo posible, porque va más rápido de lo que uno quiere,
pero en la medida de lo posible me interesan mucho las apps, me interesan mucho las TICs, me parecen temas muy interesantes que siempre intento mantenerme a un nivel de investigación, por lo menos que no me deje retrasado, sobre todo para utilizarlo a la hora de eso, de gestionar grupos humanos y hacer que esos grupos humanos consigan sus metas y sus logros. Pues cuando me planteaba esto, siempre me viene a la mente la relación entre la publicidad y los medios de comunicación. Siempre ha sido una pelea constante cómo intentar manejar esos temas, y es complicado porque hay mucho que uno a lo mejor no lo está practicando, que también, es decir, uno a lo mejor escribe en un medio y se limpia las manos creyendo que su noticia o su artículo es el menos que roza con los problemas éticos, pero normalmente se roza, ¿no? Hay artículos que están publicitando cosas de una manera descarada y tú eres parte de eso, ¿no? Yo he tenido ocasiones donde me han hecho cubrir llegadas de transatlánticos que yo no entiendo mucho por qué se cubrían, cuando suele haber presiones, que el redactor a lo mejor no tiene la culpa, pero no es lógico sacar un artículo de un transatlántico que se parquea en el puerto San José y de repente te mandan a hacerlo. Uno tiene que andar con mucho cuidado, con muchos pies de plomo y ser muy crítico, muy autocrítico, y elevar un poco más la crítica, no solo al nivel de yo soy el simple redactor que hago lo que me mandan, y enjuiciar un poco todas esas facetas de la relación entre publicidad y medios. ¿Bien? La otra área es la integridad profesional, es decir, un poco el aprender a decir que no, que es fundamental en la ética, ¿no? El aprender a decir que no a cuestiones que son muy comunes en nuestro país, de corrupción, a cuestiones de dinero fácil, a cuestiones de ver que la gente hace un trabajo mediocre, que eso también es corrupción en cierto modo. Entonces a ser exigente y sobre todo a no dejarte meter dentro de esos círculos y a veces decir que no, y que no pasa nada por decir que no, aunque deseches a veces oportunidades laborales, luego te vienen otras. Pues dos aspectos éticos que dentro de mi lugar de trabajo me gustaría proponer. Uno es creer en nuestras propias capacidades, en nuestras propias competencias, hacernos valorar nosotros y mis equipos de trabajo mucho a sí mismos. Es decir, saber que todos, en vez de a veces buscar enseñar a los demás diciéndole tú no vales para eso, descubrir para lo que valen las personas y hacer que eso sea su mejor valía, ¿no? Y que en esa capacitación de su mejor aptitud vaya posibilitando a arreglar aquellas debilidades que tenga, pero no enfocarse tanto en recalcar lo que la gente no sabe, sino que recalcar lo que la gente es válida, y eso que te ayude a crecer, y a la vez que creces pues mejoras en otras áreas que te son más tienes más dificultad. Y un segundo valor que me gustaría es pues me gusta el hecho de intentar trascender, intentar crecer, intentar sobrepasar la mediocridad general, y que eso, es decir, a veces como vivimos en la mediocridad lo que intentamos es igualarnos a los demás, es decir, como la gente no hace mucho, como la gente no tiene mucho, como la gente no accede a muchas cosas, pues yo me voy a conformar también. Y caemos en ese conformismo general que nos hace igualarnos a los que menos tienen, por ejemplo. Y a mí me gusta más fomentar el decir, no, apunta a lo más alto que quieras, es decir, tú llega a lo más alto y agarra a los que puedas para que suban contigo. Y entonces eso también me gusta mucho, el no conformarnos en este ambiente, y sobre todo no conformarnos para no sentirnos mal, porque a veces cuando uno crece, entonces, ay, es que mira, yo creciendo y los demás ahí abajo, pues crece, y lo único que te pido al crecer es que si puedes agarrar a alguna gente y llevarla contigo en ese crecimiento, estupendo. Vale. ¿Aló? Estoy ocupado. Pues mira, eso también va en colación con lo que hablábamos antes, ¿no? De pensar un poco en igualarnos a todos los demás, y entonces querer ayudar a todos y ayudar a los más necesitados y ayudar
Y entonces en tu trabajo estás trabajando de comunicador y quieres también hacer casas, y estás trabajando de comunicador y quieres hacer también que el agua corriente llegue a la gente, y estás trabajando de comunicador y quieres también que la gente tenga más ingresos, ¿no? Y bueno, son cosas muy loables, ¿no? Pero no tiene nada que ver con trabajar con comunicador. Hay que creerse que el ser comunicador es algo excelente, es maravilloso y contribuye mucho a la sociedad. Los médicos tienen menos problema en eso, porque dicen, yo es que salvo vidas toda la vida. Bueno, los comunicadores también, no tenemos que ayudar a toda la sociedad, tenemos que hacer bien nuestro trabajo de comunicador, eso ayuda un montón, y hacerlo mal fastidia todo, ¿bien? Entonces, tiene mucho que ver con la ética y tiene mucho que ver con creerte. Yo estimulo a los comunicadores a que se crean su trabajo, que lo vivan con pasión, que se metan en el rol de periodista, que crean que van a cambiar el gobierno, que van a cambiar el mundo, pero a través del periodismo. No porque se van a meter a política, no porque van a ser fiscales. No, como comunicadores, como buenos periodistas y como comunicadores organizacionales también dentro de las instituciones iguales. Es decir, cuando estamos ayudando a una institución o a una organización a trabajar bien, estamos ayudando a ese empresario o a esa institución a fomentar un montón de trabajos, familias, personas que trabajan en diferentes áreas, instituciones públicas que hacen de diferentes cuestiones, el tema de seguridad, el tema de salud. Es decir, nuestro trabajo, ya sea como comunicadores dentro del área convencional de los medios de comunicación o como comunicadores dentro de la organización y la institución, son ya contribuciones, si se hacen bien hechas, si se busca esa exigencia de superación, es una contribución gigantesca. Sí, lo que decía antes, con hacer artículos uno se siente, a veces se olvida de eso y uno busca otras cosas que le llenen y tal. Pero cuando uno hace artículos o hace un trabajo bien hecho, cuando uno hace un buen trabajo a la hora de hacer un reportaje sobre la situación de la mujer, por ejemplo, en el caso que yo hice una vez un artículo sobre mujeres que eran relevantes alrededor del lago Atitlán, ¿no? Y entrevisté a 4 mujeres totalmente distintas, artesanas, curanderas, viajantes, intelectuales, y daban su apreciación. Y hacer ese trabajo pues te hace conocer y ahondar más en la mujer real del país y en sus opiniones y en sus intereses, y poderlo transmitir a todo el mundo, algo que no se transmite tan cotidianamente por un medio de comunicación, además que sea atractivo, entretenido, que es eso algo que olvidamos. Hacemos un buen artículo, pero creemos que estamos haciendo bien, y aquí me interesa mucho ese principio de beneficencia, lo que he dicho yo. Creemos que estamos haciendo bien, pero no lo hacemos como solamente está bien. Creemos que todo el mundo tiene que leer ese artículo, ¿bien? Nosotros estamos ayudando a que la mujer se libere de sus ataduras, y entonces hacemos un artículo aburridísimo que no interesa a nadie, porque es tan importante lo que estamos poniendo que todo el mundo se lo tiene que leer. No lo lee nadie, no lo lee nadie. La gente va a leer lo que es atractivo, lo que es interesante, lo que estimula, lo que entretiene, lo que satisface, lo que se llama la atención. Entonces, si juntamos esos dos talentos, el talento del periodista en hacer llamar la atención sobre un hecho que además es sí importante, hemos ganado que la gente se interese por esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque la gente se cree que porque está salvando las ballenas, porque está salvando los árboles, porque está salvando a los niños, ya la gente se tiene que volcar en eso. Y eso es olvidar el trabajo del comunicador y el trabajo bien hecho. Hay que hacer las dos facetas. Y otro ejemplo que pondría, en el tema, al trabajar en temas con instituciones públicas, se abordan también temas como la seguridad y cómo contribuir, que es un tema que siempre ha sido delicado, ¿no? A mí siempre eso ponía el mayor esfuerzo, y estar poniendo el granito de arena, aunque sabes que siempre se lo lleva el agua, es importante. Yo estoy decepcionado a veces de esas cosas, pero a veces me llevo ilusiones, porque siempre me he mantenido ahí, aunque te decepciona que el agua se vuelva a llevar todos esos granos de arena. Pero sin embargo, por ejemplo, el caso de Ríos Mon es una muestra de ello, ¿no? Hay gente que sigue, y 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 se le van llevando, y se le van llevando, y se le van llevando, pero ahí están.
Y cuando ves que hay gente como uno que, aunque parezca que nunca se va a solucionar algo, siguen luchando, te dan ganas a ti también de seguir luchando en esas cosas tan decepcionantes que a veces parece que no contribuyes en nada. Y se contribuye, de verdad, hay algunos granos de arena que se quedan, que no se van con el agua. A mí me gusta así como en 1850, más o menos, que hablábamos de cómo uno tiene que creerse e imbuirse de una profesión, sea cual sea. Y en el caso de la comunicación, uno tiene que imbuirse de que tiene que estar constantemente en busca de esos principios de verdad, de justicia, de tolerancia, de distribución, y defender esos principios por encima de todo y creérselos, y creerse que él es la persona que está haciendo que la gente se le escuche, que la gente escuche lo que otros tienen que decir. Entonces, estar metido ahí y estar yéndose a donde tenga que irse, metiéndose donde se tenga que meter, llevando esa autonomía por encima sobre todo del ingreso personal. Es decir, es importante buscar el ingreso y el sueldo a la hora de trabajar, pero primero hay que creerse uno que es un periodista, primero hay que creerse uno que es un comunicador, y después vienen los ingresos. Entonces, de verdad, yo aliento a todo el mundo a que tenga esa credibilidad. El ejemplo que pondría, el que más me parece a mí importante, es el de ser columnista. Yo escribí algunas columnas en Plaza Pública, y lo primero que tienes que hacer cuando escribes una columna es tener un principio de autonomía total. Es decir, no ponerte ninguna cortapisa fundamentalmente a ti mismo a la hora de escribir. Si vas a escribir una columna de opinión que va a leer todo el mundo y que la gente va a opinar, no puedes llegar bueno, de este tema no voy a hablar mucho y ya está, de este otro tampoco y ya está, de esto no me voy a meter porque le puedo herir a la sensibilidad de la gente y ya está. Si ya fuera con eso, no escribiría ni una letra. Que luego siempre hay algo dentro que te hace no escribir una determinada cosa o tal, bueno, pero en principio tú escribes lo que quieras. Y ese tiene que ser tu principio que lidere, en el caso mío, las columnas de opinión, que creo que es donde más se ve eso. Aunque por supuesto luego uno, pues en el hecho, en la practicidad, puede tener algún tipo de cortapisa, pero hay un principio que gobierna esas dudas, y el principio siempre es el de yo escribo lo que quiero, pase lo que pase, y no me importa. Bueno, casi siempre es la misma respuesta, ¿no? El ejemplo. Pues uno intenta predicar con el ejemplo, gritar mucho, hablar mucho por hablar, dar a conocer lo que uno piensa, aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo, no seguir con eso, no importar lo que los demás piensen, sobre todo en eso, en el entorno que vivimos, donde eso es un peso muy importante. No es tanto que no importe lo que los demás piensen, es que no se puede ofender a los demás. Pues hay que empezar a ofenderse uno mismo. Yo estoy cansado de intentar no ofender a los demás. A mí me ofenden mucho la gente. Y entonces, como me ofende mucho, lo digo mucho. Y los demás también se pueden ofender y decir cuando se ofendan. Pero yo ya no ese respeto estúpido de convencionalismos no me parece que lleva a ninguna parte. Y ya lo he demostrado durante generaciones y generaciones y generaciones. Entonces ya, yo por lo menos no tengo esa lógica. Los calcetines. Son bonitas. No, que me ha gustado mucho hablar sobre este tema, que me gusta mucho hablarlo, que creo que es muy importante la ética, creo que es muy importante, creo que está muy olvidada, creo que sale gente que no tiene ninguna preparación ética. Oigo verdaderas cosas insospechadas de que hace que la gente tenga fundamentos éticos que son minúsculos, y puedo poner, y sobre todo en la política se ven muchos, ¿no? Gente, comunicadores que pasan al mundo de la política, que he tenido la experiencia, pues lo que ves es gente que en los medios de comunicación, como tenían que ser los que criticaban a los políticos, eran verdaderos serviles
a otro dueño, que es el dueño económico, que se dedica a criticar la política para que no se critique a ellos mismos, y que cuando llegan al mundo de la política se convierten en auténticos serviles de ese mundo, y su justificación a veces es decir, bueno, es que aquí todos tenemos que cobrar, ¿no? Es mi sueldo, eso que decía yo antes, yo no estoy haciendo nada malo más que cobrar este sueldo, ¿no? Hay muy pocos valores, muy pocos, y eso viene de la formación. Pues no sé, pues hay que seguir. Odio lo de los valores, odio lo de los valores, porque los valores se utilizan para ser conservador, para ser fanático, para ser autoritario, y eso me fastidia hasta la saciedad. Pero sin duda alguno hay fundamentos sociales y fundamentos éticos, fundamentos morales, que están basados pues, en tradiciones judeocristianas, no digo que no, y en tradiciones que compartimos, pero normalmente no tienen que ver ni con iglesias particulares, ni con credos en concreto, ni con dogmas de fe que se intentan inculcar obligatoriamente. Tienen que ver con esto, con tolerancia, con aceptación, con respeto, con justicia, con amor, ¿no? Pero del verdadero, y el científico a veces, el basado en la realidad, en la investigación profunda, en el trabajo, en el esfuerzo. Eso. Gracias. Es así como concluimos entonces que el desarrollo de la ética profesional dentro de la comunicación depende en sí del trabajo y desarrollo del comunicador como tal. ¿Por qué? Luego de muchos años de adquisición de conocimientos a través de una carrera profesional, a través de la experiencia laboral y a través de las vivencias de esto, ¿cómo es que van a ayudarnos a crear más y más conocimiento, a desarrollar habilidades? Pero, ¿cuál es el fin? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Hay que recordar que se posee un contexto, que se posee toda esta gama de personas, de posibilidades, problemáticas que nos rodean. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esto? ¿Cómo es que voy a trascender como persona, como ser humano y como profesional en la comunicación? Es importante recordar que en nuestras manos tenemos el cuarto poder. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que yo voy a lograr con este empoderamiento? The end of night.